calvo. Por aquí. Tornado gritó, llamando al hombre calvo que todavía estaba en el suelo en aparente miseria y claramente angustiado. Él no respondió y ella suspiró en respuesta. Se acercó al hombre calvo con las manos en las caderas, sacudiendo la cabeza con una ligera decepción. Dios, Baldi, levántate. No es como si todos los supermercados del mundo se hubieran ido. Ella lanzó sus manos, exagerando con mucha claridad. Casi podía sentir la miseria que emanaba del hombre calvo, el gemido de tristeza, el darse la vuelta para revelar el duelo por el que había pasado en silencio. Ella enarcó una ceja y consideró volver a hablar antes de cerrar la boca. Hay otro debajo de estos escombros, anunció Genos, comenzando a moverse a través de los escombros, montones de polvo y cenizas saliendo de ellos. La tos salió de los restos y un civil salió arrastrándose, casi como un cadáver. Todo su cuerpo estaba cubierto de polvo o sangrando. Genos extrajo cuidadosamente a la persona y la llevó a una roca estable que estaba relativamente intacta. Sacando su teléfono, Genos se sentó junto al civil para llamar a una ambulancia. Su voz se convirtió en ruido de fondo para el solitario, pobre y miserable Saitama. Lentamente se levantó del suelo, y el pequeño consuelo de su descanso lo abandonó, al igual que sus preciosos precios de ganga para la semana. Su rostro se contorsionó en algo que Van ni siquiera podía interpretar, algo confuso, una mezcla entre dolor y vacío, una mezcla entre ira y apatía, una mezcla entre desprecio y celos, una mezcla entre envidia y pereza, y mucho más contenido dentro su expresión, de que nadie podía ni siquiera leerlo. Saitama? Fubuki cuestionó, un poco preocupado mientras agitaba una mano frente a su rostro, solo para no recibir respuesta. ¿Eh? Una respuesta débil llegó en un tono ronco, viejo y deprimido. No había manera de ayudar al hombre calvo en ese momento, y parecía como si hubiera ganado el poder de viajar a través de dimensiones alternas con lo dividido que parecía estar. Fubuki podía decir claramente que el hombre calvo ni siquiera había entendido lo que ella había dicho. Vuelve a intentarlo más tarde, hermana, suspiró Tornado, acostumbrado a las payasadas del calvo. Para el telequinético corto, no había nada que le importara más de esa manera y desencadenaba molestia, decepción, confusión y tal vez una punzada de celos, frustración. No podía ser. Para nada. Creo que lo hemos examinado todo. ¿Dejamos el resto a los trabajadores de emergencia? Supongo que lo harían mejor que nosotros para reparar esta ciudad, anunció Van, con su postura normal. Sus ojos estaban un poco más tranquilos que antes, con una pizca de alivio dentro de ellos. Cuando el resto de ellos asintió, se necesitó la fuerza combinada de todos los que estaban allí para mover al Saitama aparentemente roto. Mientras gruñían de frustración, Tornado logró hablar a pesar de la tensión de sus poderes. Entonces, ¿dónde vamos a comer? Cuando el grupo de 5 ingresó al popular lugar de ramen en la ciudad y los ojos estaban completamente puestos en ellos, y por una buena razón. Al ver a los poderosos héroes, 4 de ellos en clase S, la mayoría de los empleados casi se desmayan en estado de shock, y aquellos que fueron capaces de intentar mantener la calma inmediatamente comenzaron a llorarlos en elogios. Saitama, que se había levantado lentamente de la tumba, se estaba acostumbrando lentamente a estar en sociedad nuevamente. Miraba débilmente a los admiradores de los otros héroes, y tenía un rostro sombrío por la pérdida de su supermercado favorito. En unos momentos, él también se convirtió en parte de los héroes, que rápidamente se habían vuelto reconocibles. Sin embargo, todavía había varias personas en el restaurante que se quedaron atrás, enviándole un ceño fruncido. Prácticamente podía sentir sus ceños fruncidos, incluso a través de su grueso cráneo. Mientras Van calmaba a los clientes, después de convencer a Tatsumaki de que tomara una ruta más pacífica, un servidor se les acercó con una sonrisa tan brillante que estaba claro que el entusiasmo era tan real como una cirugía plástica. Su cabello rubio y su lápiz labial brillante parecían tan genéricos que bien podrían haberse mezclado con los influencers de Instagram. Entonces, ¿qué podemos traerles hoy? Su tono animado estaba mezclado con pseudo bondad, pero empapado en un acento campestre genuinamente amable. Cuando Van cortésmente pidió una mesa de 5, Saitama decidió echar un vistazo al lugar. Honestamente, parecía un lugar agradable y pintoresco. A su alrededor había familias que, si bien parecían tratar de causar una buena impresión en los héroes, tenían alegría en sus rostros cuando los niños señalaban varias cosas en el menú con regocijo. A nadie más se le ocurrió que el calvo realmente había prestado atención. Bueno, la mayoría de las veces tenían toda la razón. Sin embargo, una cosa que nunca pudo ignorar fue la alegría de los demás.
Se quedó mirando por un momento antes de separarse, viendo la sonrisa genuina en el rostro de los niños. Solo deseaba que él también pudiera haber tenido esa alegría, o incluso haberla tenido en algún momento. Mientras el resto del grupo ordenaba, los ojos de Saitama se posaron en un determinado objeto del menú. En letras rojas y en negrita con una fuente extravagante, lea: desafío del tazón de ramen. Termina todo el tazón y es gratis. La palabra gratis ya había llamado la atención de Saitama, hasta el punto en que no se dio cuenta del texto muy pequeño debajo de él que decía la etiqueta de precio absolutamente descomunal. Una vez que se lo señaló a su alumno, Genos decidió obtener lo mismo que su mentor. En retrospectiva, todo el grupo le pareció increíblemente extraño al Kimor Rubio. Una chica bajita y agresiva de cabello verde que también resultó ser la usuaria telequinética más fuerte de la Tierra, su hermana que vestía solo la ropa más elegante que la dominaba en cada curva, un anciano que parecía ser el más sabio, pero fácilmente el más seductoramente peligroso, él mismo un Kimor Rubio con brazos mecánicos pero ropa de entrenamiento informal. Y por supuesto, su mentor. El héroe más fuerte que existe. El mismo Calvo Potencia. No hay forma de verlo a primera vista, pero en el momento en que sientes un indicio de su fuerza, no hay vuelta atrás. Fue una vergüenza para Genos que la mayoría del público no se sintiera así. Saitama usaba potencialmente la ropa más holgada posible, e incluso mientras iban al restaurante de ramen, él usaba su suéter ropa y favorito, espacioso y cómodo. En un momento, antes de que nadie se diera cuenta, los tazones de ramen ya estaban preparados. El animado servidor suyo había regresado y ya estaba dejando los tazones de ramen. Primero fueron los cuencos de las hermanas psíquicas, que habían pedido miso tori paitan ramen, cremoso caldo de pollo ramen, mientras que Van había pedido un rico y cremoso tonkotsu ramen. Y fue entonces cuando la gran, densa y gigante tina de ramen cayó sobre la mesa. Bueno, era lo suficientemente grande como para contener todo el universo dentro de él, y estaba completamente lleno de ramen delicioso, jugoso y abundante. Mientras Saitama lo miraba, comenzó a lamentar su elección de comida. Genos, por otro lado, apenas había comenzado a comer. Todos supusieron que el Kimorg todavía necesitaba algún tipo de biocombustible después de todo. El héroe calvo había sido derrotado. Su cabeza cayó sobre la mesa, provocando risitas de Tatsumaki que había estado sentado a su lado. Aunque su postura había sido bastante formal, su comportamiento ciertamente no lo era. Ella casi se echó a reír después de verlo derrotado por un plato de ramen, pero no por meteoros que destruyen el mundo. ¿Cuánto cuesta esta cosa? Saitama gimió. No creo que lo logre. Su alumno lo miró con aire de suficiencia, sintiendo un giro humorístico de victoria en él. A diferencia de su maestro, Genos había volado a través del cuenco como si fuera aritmética elemental y simplemente observaba a su sensei, sus modificaciones para otorgarle más comportamientos humanos claramente en función. Saitama había comenzado a arrepentirse. Saitama gimió de nuevo y habló derrotado: creo que me iré a casa después de esto. ¿Qué tal ustedes? Genos asintió con la cabeza hacia Saitama, indicando que necesitaba reunirse con el Dr. Kuseno. Creo que regresaré al lugar de encuentro de mi grupo, dijo Fubuki, cruzando los brazos. Aunque creo que tenemos que actualizar pronto. Regresaré a mi dojo y veré si hay algún daño significativo en algo, declaró Ban. ¿Y tú, Tatsumaki? Ante esto, ella tenía una mirada pensativa en su rostro, considerando las posibilidades. Yo, echó un vistazo a su hermana, y luego al hombre calvo y su alumno. Creo que limpiaré un poco y pasaré el rato con el calvo y Genos mañana. Le lanzó a su hermana una mirada sutil después de ver su sonrisa burlona. Saitama se encogió de hombros. Está bien entonces. ¿Te parece bien, Genos? Genos asintió en respuesta y se levantó de su asiento. Se secó las manos, así como las manos con una toallita higiénica, dejó los palillos cuidadosamente a un lado. Decidió esperar afuera, después de despedirse del enérgico servidor que lo despidió. Cuando Fubuki y Ban también se despidieron, solo estaban Saitama y Tatsumaki sentados en la mesa. Mientras los demás se iban, Tornado tragó saliva levemente y miró hacia otro lado, con un pequeño rumor en su rostro. Dios, ¿qué estoy haciendo? Se gritó frustrada. Él es tan claro. Se quedó mirando al hombre calvo, que se había tomado todo con calma, que había hecho tanto por ella y no esperaba nada a cambio. No puedo estar en él. Ella esencialmente hizo un gesto hacia él mentalmente. Yo, no puedo. No puedo estar en una relación, y ciertamente no con esto. Ella lo negó con todas sus fuerzas y, al final, optó por quedarse con su instinto.
En un instante, se puso de pie y salió, rodeada de sus pensamientos. Se encontró con la vista de Genos esperando a su maestro y suspiró. Asintiendo con la cabeza, sin querer dándole una mirada de muerte que él notó y enarcó una ceja con curiosidad, ella voló. Ante esto, Genos suspiró ante las pequeñas payasadas del héroe y sacó su teléfono, que había sonado un momento antes. Mientras leía un mensaje de texto de Fubuki, suspiró de nuevo y guardó su teléfono. Se ocuparía de eso en otro momento. Dejó una nota en el estrado, una que Saitama definitivamente vería, y voló hacia sus propios dispositivos, trabajando hacia su propia meta. N/A para que sea un poco más fácil entender mi elección aquí. Esto será de la misma situación, desde diferentes perspectivas. Quiero ver cómo funciona, viéndolo desde dos perspectivas de un extraño. Me desperté, gimiendo de nuevo. Vi mi cabello verde brillante directamente en mi cara, y de mala gana lo aparté de mi cara. Rodando sobre mi espalda, suspiré. ¿Quién iba a imaginar que ser un telequinético superpoderoso no eliminaría sus problemas de espalda? Ciertamente no yo. Mierda. Sentía menos, como, 7000 grietas en mi cuerpo solo por sentarme. Ser un adulto apesta. Me partí el cuello y me levanté para volver a lavarme los dientes. Después de que terminé mi rutina matutina básica, ducharme, cepillarme, etc. Revisé mi refrigerador para ver qué podía comer. Dios, ese ramen de ayer estuvo bueno. No pude evitar pensar en eso mientras miraba a través de mi refrigerador, que esencialmente no tenía nada comparado con eso. Me pregunto cómo se enteró Van. Mientras sacaba algunos fideos yakisoba de tercera harina, comencé el maravilloso proceso de cocción. Y por maravilloso, me refiero a tedioso, innecesario y molesto. Prefiero comer que cocinar. Supongo que no estoy destinado a la vida de un estudiante de Totsuki, ¿verdad? Después del proceso, y afortunadamente sin quemar mi casa en él, me senté a ver las noticias. Entonces, ¿y si es realmente deprimente? Debo tener algo que hacer en segundo plano mientras como. Cuando encendí la televisión, mis palillos casi se caen cuando la primera noticia presentaba una cara familiar, y no de una manera que yo pensaría, ni de la manera que incluso parecía humana. El noticiero había enderezado sus papeles, cepillado su largo cabello rubio mientras brillaba su lápiz labial básico. Ayer, como sabrán, un gran meteoro casi chocó con City Z, hasta que un grupo de varios héroes, incluidos Tornado, Silver Fan, Irish Blizzard, y los dos nuevos héroes de clase S, Genos y Saitama, rompieron el meteoro y evitaron la destrucción instantánea. Sin embargo, el público claramente no está contento con uno de los héroes específicos en cuestión. El noticiero continuó, aclarándose la garganta antes de mover su silla para despejar la pantalla. Muchos ciudadanos estaban increíblemente disgustados por la destrucción de muchas de sus propiedades, y resultó que uno de los héroes vive en la ciudad Z ahora. Veamos las imágenes de nuestros camarógrafos de primer nivel. Escuché débiles disturbios de fondo. Suspirando para mí mismo, sabiendo que probablemente había otra pelea, decidí verificar cualquier destrucción que estuviera ocurriendo. Supongo que pelear todos estos años hace a uno insensible a la muerte y la destrucción que nos rodea. Miré hacia el cielo mientras caminaba tranquilamente, los disturbios parecían no intensificarse. Cuando llegué, me encaramé a uno de los pocos edificios lo suficientemente bendecidos como para no ser destruidos por completo, y todavía estaba de pie a pesar de ser golpeado y magullado. Crucé las manos a la espalda, los cabellos grises sueltos me salieron de la cara por la suave brisa. Siempre amé esas ligeras brisas. Si tan solo otros apreciaran lo mismo. Debo estar saliendo del tema. Un alma fuerte y un cuerpo fuerte, lamentablemente no se traduce en una mente fuerte. Bueno, al menos en términos de conversación y memoria. Si tan solo pudiera olvidar a ese alumno mío. Correcto. De todos modos, mientras caminaba hacia el borde para presenciar lo que había sucedido, me sorprendió un poco ver una pelea al estilo de las novatadas de la vieja escuela. Y allí estaba el hombre bastante familiar de pie en medio del calor. Multitudes abucheando, señalando, acusando. La vista fue extremadamente molesta de presenciar. Saitama estaba en el medio, su aura casual a su alrededor. El principal agresor. Otro héroe, si eso pudiera tener una pequeña relación con este hombre. Tanto Tiger, irritando a la multitud. Prácticamente podía oler el aroma de la degeneración que resumaba de él, con el aura de sobrecompensación. Y, por supuesto, el fuerte y estridente grito de su compañero, tanto Black Hole. Cargándose desde lo que parecía no estar en ninguna parte, como si fuera un ángulo de anime teletransportado, se puso de pie, orgullosamente arrogante.
Debo haberlo fulminado con la mirada inconscientemente, porque vi el leve estremecimiento instintivo de ser observado inquietantemente. Si hubiera sabido que iban a vilipendiar al hombre calvo como lo hicieron, me habría asegurado de que hubieran sido eliminados de la cara pública sin ninguna vergüenza en su nombre. Apenas pude comer algo de mi yakisoba al ver las noticias. Los malditos Tanto Brothers, que eran héroes de la clase C, de entre todas las personas, se atrevieron a tratar de humillar a un héroe de la clase S. Los objetos a mi alrededor comenzaron a brillar en verde brillante, y ni siquiera me había dado cuenta del grado de molestia que sentí incluso al ver a los héroes de la clase C excepto Mumen Rider. Supongo que está bien. Independientemente, el jodido hecho de que pensaran que sacarían algo de esto es jodidamente asombroso. ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo Tanto Tiger en un tono tan profundo, que era una compensación excesiva hasta el límite. Eres un fraude. Fraude. Imbécil. Dios, si tan solo el calvo fuera más agresivo. Entonces no tendría ninguna posibilidad. HM, dijo el calvo, claramente sin darse cuenta de lo que estaba pasando, mientras una multitud de personas comenzaba a rodearlo. Vivo aquí. ¿Y a quién llamas fraude? Tú. Tú obtuviste una calificación horrible en el examen. Lo vimos. Sin embargo, terminaste en clase S. Y te estás atribuyendo el mérito de destruir el meteoro. Ni siquiera eres un héroe. Estás manipulando héroes honestos como Tornado, Silverfang y Metal Knight. Espera, ¿honesto? ¿Cuándo alguien pensó que Metal Knight era honesto? ¿No saben lo que ha hecho? Espera un minuto. ¿Manipulando? Manipularme. Maldita sea. Por supuesto que irían allí. Ni siquiera me di cuenta del hecho de que estaba comenzando a aplastar lentamente algunas de las cosas a mi alrededor, como mi mesa. Aprieto los dientes con molestia mientras seguía viendo la degeneración y la codicia inferior del tema en las noticias. HM. No me sorprende que no sean lo suficientemente inteligentes como para saber cómo irritar a una multitud legítimamente. Todo lo que deben ser hábiles para enojarlos es enojarlos y eso es todo. Escuché los gritos hacerse más fuertes, las burlas hacia Saitama, y suspiré con decepción. Mientras miraba al héroe calvo, que estaba confundido, pensé, salvaste a este héroe, Saitama. Los salvaste de la destrucción segura. Sin embargo, mira cómo te tratan. Tienes tanto poder. Espero que no lo desperdicie por ellos. Mientras observaba a los dos hombres extravagantes gritar y burlarse, escuché el estallido de Tanto Black Hole. Tú eres el que destruyó esta ciudad. Sin embargo, tienes la gala para caminar como si la hubieras salvado. Mira y escucha. Esos son los doloridos llantos de los desplazados. No tienes derecho a estar aquí, fraude. Todos los héroes te odian. Toda la gente te odia. Sin embargo, te atreves a llamarte héroe. Él tiene razón. Ese calvo es responsable de esto. Un civil al azar gritó. Más personas se unieron, rugiendo sus propias historias de sollozos y sus propias experiencias. Fue una vergüenza ver al héroe calvo ser avergonzado y condenado al ostracismo hasta este punto. Nadie debería tener que pasar por una situación tan degradante. Ni siquiera quieres aceptar la responsabilidad. Tanto Black Hole abusado. Deberías dejar de ser un héroe. Señaló con el dedo enojado a Saitama, mientras su hermano sonreía lo suficiente como para humillar al gato de Cheshire. En este punto, podía decir exactamente por lo que estaba pasando Tanto Tiger. Lo había hecho varias veces antes. La mueca de desprecio en su rostro era absolutamente repugnante. Me molestó ver tal giro de la moral y la corrupción del poder, incluso de un héroe de clase C. Me quedé mirando a Saitama y no pude evitar sentir pena por el hombre calvo. La mentalidad de manada entre la multitud era asombrosa. Vas a lastimar a esta gente como destruiste esta ciudad. Si no te gusta algo, simplemente matas a todos. Tanto Black Hole lanzó su mano hacia un lado, sus cejas se fruncieron agresivamente, lo que se veía extremadamente desagradable. Bueno, no te lo permitiremos. Tanto Black Hole y Tanto Tiger pondrán fin a tu violencia. Y, ahí está. Si te consideras un héroe, demuéstralo. Lucha contra nosotros como un héroe de verdad. Bueno, supongo que ese es el final de eso. Se van a quemar en el último momento y nunca llegarán a la clase de ahora. El resultado se decidió mucho antes de que comenzara el partido. Apagué la televisión con una rabia ciega y tiré el control a un lado. ¿Cómo se atreven incluso a desafiarlo a una pelea? No es como si fueran jodidamente fuertes o algo así. Mientras levantaba el teléfono y lo desbloqueaba, marqué rápidamente el número de calvo y golpeé con el pie mientras esperaba la respuesta.
Oye, Tax, ¿qué pasa? Me dirijo a tu casa, ¿entendido? Sin que él ni siquiera pudiera responder, ya había salido por la puerta y volaba a su lugar, habiendo terminado mi yakisoba a tiempo. Gruñí mientras volaba más allá del área donde tuvo que pasar por todas esas novatadas. Sé que prácticamente no tiene emociones, pero no pude evitar sentir una especie de simpatía por el hombre calvo. Mierda, sé que no lo atravesaría como él. Probablemente aplastaría a esos dos cabrones en cubos de centímetros. Llamé a su puerta con furia, mi paciencia se agotaba rápidamente. Cuando abrió la puerta, vi a Genos, Fubuki y Saitama, pero no registré a los dos anteriores. Abordé al hombre calvo, inconscientemente golpeando su pecho con enojo, usándolo para desahogar mis emociones. ¿Qué pasa, Tax? Preguntó en un tono alegre, y lo miré. Fue como si todo lo que sucedió ayer literalmente no fuera nada para él. Levanté una ceja ante su calma y crucé los brazos con molestia. Después, agarré su capa y lo acerqué más, para poder golpearlo de nuevo. Los cabrones ayer que te gritaron. ¿Qué les hiciste? Prácticamente grité. Miré a Fubuki, quien debió haber notado mucho antes que yo que había expresado mi preocupación por él. Sentí la necesidad de abrazarlo, pero tragué saliva e hice todo lo que pude para detenerme. Saitama se rascó la cabeza, confundido, antes de decirme, Tax? ¿De quién estás hablando? Ni Tornado, Fubuki o Genos podían creerlo. Genos y Fubuki habían estado allí por un tiempo, y habían venido debido a las noticias, así como a otras cosas que habían planeado hacer. Sin embargo, el hombre calvo parecía olvidar lo que estaba fresco en la mente de todos, a pesar de que era lo que más le preocupaba. Saitama agitó su mano frente al rostro de Tatsumaki, cuya mandíbula parecía caer muy por debajo del suelo. Tax, ¿de qué hijos de puta estás hablando, exactamente? Realmente estaba confundido. No se podía negar que había olvidado por completo todo lo que sucedió el otro día. Oh, la corbata sin mangas y la camiseta sin mangas Blacktop. No, esos no eran sus nombres. Saitama se encogió de hombros, borrando los nombres. Bueno, creo que salió bien de otra manera. Me desafiaron a una pelea y se rindieron. Luego le dije a la multitud que lo hago por diversión. ¿En serio? Sensei, no puedes esperar que termine así, dijo Genos. Volverán por ti. Es probable que el público no piense bien de ti. Está bien. Dije que es solo un pasatiempo, dijo Saitama, bostezando. Ante esto, Tornado resopló y se cruzó de brazos, ganándose un suspiro de Saitama. Tax, ya que claramente no te rendirás, ¿qué tal esto? Si te llevo a algún lugar para comer y te convenzo, entonces lo dejarás. Ante esto, la cara de Tornado estalló en rojo, Genos arqueó una ceja y Fubuki solo sonrió. Saitama no tenía idea de que esencialmente la había invitado a salir en una cita, pero la comprensión rápidamente golpeó tanto a Tornado como a Lizan. Genos solo mantuvo su ceja levantada, curioso. ¿Por qué no, hermana? Además, tal vez deberías saber lo que realmente sucedió, la coaccionó Fubuki, su voz entrelazada con un motivo oculto. Genos asintió, estando de acuerdo con ella sin saber exactamente a qué se refería. Creo que podría ser una buena idea, señorita Tornado. Además, Fubuki y yo ya habíamos acordado ir a cazar juntos hoy, dijo Genos, asintiendo con calma. Tomó un sorbo de su té, tomando nota de lo rojo que estaba el pequeño maestro telequinético. Tatsumaki tragó saliva, extremadamente nervioso de repente. Sus manos se sentían húmedas y se le trabó la lengua. No pudo encontrar palabras para decir, y para ella, nada de su ingenio o su lengua afilada pudieron ayudarla en ese momento. Incluso su temperamento no pudo encontrar ningún enojo para desahogarse al golpear a Saitama, ya que ella ya había agredido al hombre calvo. Seguro, será divertido, supongo, logró tartamudear Tornado. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo. 名前のない空に明日を探して